Cuando pensamos en Roma, solemos imaginar grandiosos templos, emperadores gloriosos, acueductos imponentes y legiones invencibles. Sin embargo, bajo ese esplendor monumental se escondía un mundo sombrío y brutal, corrupción sin límites, conspiraciones sangrientas, torturas, esclavitud y excesos inimaginables. En este vídeo vamos a descubrir juntos el lado más oscuro del Imperio Romano. A lo largo de 10 capítulos, exploraremos sus secretos más perturbadores, desde los banquetes decadentes de los emperadores hasta las ejecuciones públicas más crueles, desde las intrigas envenenadas del palacio hasta el sufrimiento de miles de esclavos que sostenían, con su dolor, la grandeza de Roma. Capítulo 1. El veneno invisible del poder. El veneno era el arma silenciosa de la élite romana. En las cenas más lujosas y en los banquetes del poder, no siempre era la espada la que decidía el destino de los grandes hombres y mujeres del imperio, sino unas gotas discretas en una copa de vino o en un plato de comida. El envenenamiento se convirtió en el método más eficaz para eliminar enemigos, rivales políticos o incluso familiares incómodos. Todo podía parecer normal: una sonrisa amable, una conversación trivial, una copa que se alza para brindar, pero bajo esa cortesía podía esconderse una sentencia de muerte. Livia Drusila, esposa de Augusto, fue acusada de haber abierto el camino de su hijo Tiberio al trono gracias al veneno. Según algunos relatos, eliminó a varios herederos que se interponían en sus planes. Más tarde, Agripina la Menor hizo lo mismo. Cuando su esposo Claudio dejó de ser útil, lo envenenó para que su hijo Nerón pudiera convertirse en emperador. Este clima de traición hizo que la desconfianza reinara en la corte imperial. Los emperadores más precavidos contrataban catadores personales para probar cada plato antes que ellos. Pero ni siquiera eso garantizaba su seguridad. Los venenos más sofisticados podían actuar de forma retardada o producir síntomas que imitaban enfermedades comunes, haciendo que la muerte pareciera natural. Esa sutileza convertía al veneno en una herramienta perfecta en los juegos de poder. Los benefici, especialistas en tóxicos, eran figuras clave en estos complots. Sabían preparar mezclas que podían provocar desde simples malestares hasta terribles agonías. Su conocimiento sobre hierbas, minerales y venenos animales era temido y respetado. A menudo una sola dosis bastaba para condenar a una víctima sin dejar rastro ni sospecha clara de asesinato. El veneno no distinguía entre amigos o enemigos, parientes o desconocidos. En las cenas más elegantes de Roma, cualquier comensal podía ser víctima de una traición disfrazada de cordialidad. Este método era eficaz, discreto y casi imposible de detectar, lo que lo convirtió en la opción favorita de quienes querían borrar rivales sin mancharse las manos. La aristocracia romana vivía atrapada en esa red de sospechas y desconfianza. Las familias más poderosas podían enfrentarse en la arena política de día y sentarse juntas a la mesa de noche, sabiendo que en cualquier momento podían ser envenenadas. El poder absoluto en Roma tenía un precio, y muchas veces ese precio se pagaba con una copa mortal. Así, el veneno se convirtió en el símbolo de la traición silenciosa, la herramienta perfecta para quienes buscaban el poder a cualquier costo. En los salones imperiales nadie estaba a salvo. Cada brindis podía ser el último. Capítulo 2. La tortura como justicia. En Roma la justicia tenía un lado oscuro y aterrador. Aunque el imperio presumía de leyes avanzadas y tribunales organizados, la realidad para muchos era muy diferente. Si eras esclavo o pertenecías a las clases más bajas, no importaban las pruebas o la verdad. Bastaba con una simple acusación para acabar en las manos de los verdugos. La tortura no era solo permitida, sino legal y habitual.
Se aplicaba para obtener confesiones rápidas, castigar delitos o simplemente infundir miedo. Los métodos eran crueles y despiadados. El más común era la flagelación, donde las víctimas eran golpeadas con látigos, hasta que su piel se desgarraba y su cuerpo quedaba cubierto de sangre. También existía el potro, una terrible máquina donde el acusado era atado de manos y pies, y estirado hasta dislocar sus extremidades. Para los más desafortunados, llegaban las quemaduras con hierros al rojo vivo, o el aplastamiento de dedos y miembros. Las sesiones podían durar horas e incluso días, hasta que el acusado, inocente o no, confesaba lo que sus torturadores querían oír. Pero la tortura no quedaba encerrada en las salas de los tribunales. Formaba parte del entretenimiento público. En las plazas y anfiteatros, los condenados eran sometidos a castigos atroces ante una multitud que aplaudía, reía y pedía más sangre. Algunos eran empalados, otros quemados vivos o despedazados por fieras hambrientas. Roma había convertido el dolor ajeno en espectáculo y el sufrimiento en diversión. Los esclavos eran las principales víctimas. Sin derechos reconocidos, podían ser torturados y ejecutados incluso sin pruebas sólidas. Si un esclavo era acusado de robar o traicionar, no se investigaba. Simplemente se le azotaba hasta que admitiera cualquier crimen. En algunos casos, si un amo moría en circunstancias sospechosas, todos los esclavos de su casa eran ejecutados, sin importar si habían tenido algo que ver. El miedo a la insurrección y la obsesión por mantener el orden social justificaban cualquier exceso. Este uso de la tortura tenía además un efecto psicológico profundo. Mantenía a las clases bajas bajo control. Generaba terror constante y reforzaba la autoridad de los poderosos. Sabían que bastaba una denuncia para acabar en el potro, y eso bastaba para mantener el silencio y la obediencia. En el Imperio Romano, la justicia no era igual para todos. Los poderosos podían disfrutar de juicios formales y abogados, pero para la mayoría, el tribunal era un lugar donde se decidía el sufrimiento y la muerte con métodos brutales. El miedo a la tortura estaba presente en cada rincón de Roma, y era una herramienta política y social para mantener intacto el orden imperial. Así, en el corazón de una civilización que construyó acueductos, templos y leyes, la crueldad era aceptada como algo natural, porque para Roma, el dolor no solo servía para castigar, sino también para gobernar. Capítulo 3. Los banquetes de la decadencia. Los banquetes imperiales no eran solo fiestas, eran demostraciones de poder, exceso y sobre todo decadencia. Las mesas se llenaban de manjares imposibles, lenguas de flamenco, sesos de avestruz, hígados de pavo real y pescados traídos de los rincones más lejanos del imperio. El emperador y sus invitados comían hasta la indigestión, mientras esclavos iban y venían sirviendo platos, cada vez más extravagantes. Pero estos banquetes no eran solo glotonería, también eran escenario de escenas grotescas. Uno de los más famosos en entregarse a estos excesos fue el emperador Elagábalo. Sus fiestas duraban días enteros con música, vino sin fin y montañas de comida. Se dice que Elagábalo organizó un banquete donde, al final de la noche, ordenó soltar tal cantidad de pétalos de rosas desde el techo que algunos invitados murieron asfixiados bajo el peso de las flores. Para él, la muerte accidental de sus invitados no era un accidente trágico, sino parte del espectáculo. En otras ocasiones, los invitados recibían alimentos contaminados a propósito, solo para observar cómo sufrían. Algunos emperadores disfrutaban, viendo a sus cortesanos, vomitar para poder seguir comiendo, obligados a participar en aquel ritual de exceso sin límites. El lujo y la abundancia ocultaban una violencia silenciosa. Aquellos que asistían a estos festines sabían que su posición dependía de complacer al emperador, incluso si eso significaba arriesgar su vida.
por comer más de lo que podían soportar. La opulencia llegaba a tal punto que muchos comensales morían de indigestión o intoxicación. Sin embargo, estos episodios no hacían más que reforzar la imagen de poder absoluto de quienes organizaban los banquetes. El emperador mostraba así que podía permitirse todo, gastar fortunas en platos absurdos, ordenar la muerte de sus invitados, o convertir una simple cena en una trampa letal. Mientras tanto, fuera de los muros del palacio, la mayoría del pueblo vivía en la miseria. Los barrios pobres de Roma estaban llenos de gente que apenas tenía que comer, mientras en los salones imperiales se desperdiciaba comida en cantidades descomunales. El contraste era brutal, pero nadie osaba cuestionarlo. El emperador era dueño de todo, incluso del destino de quienes compartían su mesa. Los banquetes no eran solo un despliegue de riqueza, eran también un recordatorio de quién mandaba. Comer en exceso, arriesgar la vida en un festín interminable, humillarse ante los caprichos del anfitrión, todo formaba parte de la maquinaria del poder. Los invitados no podían rechazar una invitación, aunque supieran que podían morir en la mesa. Así era Roma en su lado más oscuro, mientras el emperador y sus cortesanos se perdían en lujos y excesos. La muerte y la humillación acechaban entre los platos más exquisitos. Cada banquete era un reflejo perfecto de la decadencia moral de un imperio que, aunque aún poderoso, ya empezaba a pudrirse desde dentro. Capítulo 4. La esclavitud invisible. El imperio romano no podría haber existido sin los esclavos. Su trabajo, su sufrimiento y su silencio sostenían todo el peso de la grandeza de Roma. Eran la fuerza que levantaba templos, construía acueductos, trabajaba las minas y cultivaba los campos. Pero más allá del esfuerzo físico, la esclavitud en Roma escondía un lado aún más oscuro: la total ausencia de derechos, el desprecio absoluto por la vida humana. Para un romano libre, un esclavo no era más que una propiedad, como una herramienta o un mueble. Podía ser comprado, vendido, castigado, humillado o asesinado a voluntad de su amo. Las esclavas, en particular, sufrían una doble condena. Además del trabajo agotador, eran utilizadas como objeto sexual sin ningún tipo de protección o consideración. En los hogares más ricos, se esperaba que las esclavas jóvenes atendieran a las necesidades más íntimas de sus dueños, mientras que los esclavos varones podían ser forzados a pelear en juegos violentos o enviados a las minas, donde la esperanza de vida era mínima. El miedo era constante. Una simple falta, una mirada equivocada o el capricho de un amo podía significar un castigo brutal o la muerte. Las marcas en el cuerpo de muchos esclavos contaban historias de latigazos, trabajos forzados y abusos interminables. Algunos llevaban collares de hierro con inscripciones humillantes que indicaban que debían ser devueltos si se escapaban. Escapar no era fácil, y si eran capturados, el castigo era ejemplar: mutilaciones, tortura pública o crucifixión. Pero no solo los esclavos individuales sufrían. Si un amo era asesinado o moría de forma sospechosa, la ley romana permitía ejecutar a todos los esclavos de su casa, sin importar su edad ni si habían participado en el crimen. Hubo casos en los que decenas, incluso cientos de esclavos inocentes fueron masacrados para dar ejemplo y mantener el orden. El comercio de esclavos era un negocio floreciente. En los mercados especializados, los hombres, mujeres y niños capturados en las guerras o comprados en provincias lejanas eran expuestos como mercancía. Los compradores examinaban sus cuerpos, preguntaban por sus habilidades y regateaban su precio como si fueran animales.
Los más jóvenes y fuertes se vendían como gladiadores o trabajadores para tareas duras, mientras que los más educados podían ser utilizados como tutores o sirvientes domésticos. Todo esto ocurría mientras Roma celebraba su grandeza. El lujo de las villas, la paz en las provincias y el esplendor de sus monumentos se apoyaban sobre los hombros de miles de personas privadas de libertad y dignidad. Sin su trabajo forzado, el imperio nunca habría alcanzado su poder ni habría mantenido su estilo de vida. En Roma, el sufrimiento de los esclavos era invisible para quienes se beneficiaban de él, y sin embargo, era omnipresente, en cada piedra colocada, en cada campo cosechado y en cada mesa servida. Capítulo 5. Los gladiadores. Espectáculo de muerte. El Coliseo romano. Ese enorme anfiteatro donde miles de ciudadanos acudían ansiosos a presenciar un entretenimiento que, visto desde hoy, resulta brutal. Las luchas de gladiadores. El pueblo romano disfrutaba de estos combates a muerte como parte de su vida cotidiana. Gladiadores armados con espadas, lanzas o redes se enfrentaban entre sí, o contra animales salvajes como leones y tigres. Algunos de estos combatientes eran esclavos o prisioneros de guerra, obligados a pelear para sobrevivir. Otros, sin embargo, eran ciudadanos libres que elegían arriesgar su vida por fama y dinero. El ambiente en las gradas era festivo pero sangriento. Los espectadores no solo aplaudían la habilidad de los luchadores, sino que también decidían su destino con el pulgar, hacia arriba o hacia abajo, vida o muerte. Detrás de la arena la realidad era aún más oscura. Los gladiadores vivían en condiciones extremas, entrenando a diario, en escuelas controladas por dueños sin escrúpulos, que los trataban como simples mercancías. Su alimentación, su salud e incluso su tiempo de descanso estaban regulados para mantenerlos en forma, pero siempre con la expectativa de que su vida terminaría tarde o temprano en la arena. Los combates más crueles incluían la llamada venatio, espectáculos donde los gladiadores debían luchar contra fieras hambrientas, en muchos casos sin apenas protección. A menudo estos animales eran traídos desde rincones lejanos del imperio: elefantes de África, cocodrilos del Nilo, rinocerontes e incluso osos del norte de Europa. Para muchos en Roma el Coliseo era símbolo de grandeza, pero también de barbarie. Mientras las élites disfrutaban desde las mejores gradas, los combatientes morían bajo el sol ardiente y sobre la arena empapada en sangre. Detrás de cada espectáculo había también una maquinaria económica. Organizadores, vendedores de comida y bebida, apuestas clandestinas, todo un negocio basado en la muerte. En resumen, la figura del gladiador que hoy muchos admiran como héroe, en realidad representa una de las caras más oscuras de la sociedad romana: el culto a la violencia, la falta de respeto por la vida humana y el deseo de distraer al pueblo con sangre mientras el poder se mantenía intacto. Capítulo 6. Esclavitud. El motor oculto del imperio. El esplendor del imperio romano se construyó sobre los hombros de millones de esclavos. Desde las lujosas villas de los patricios hasta las obras monumentales como acueductos y templos, todo era posible gracias a un sistema esclavista brutal y despiadado. En Roma, los esclavos no eran personas, eran propiedad. Podían ser vendidos, alquilados, castigados o incluso asesinados sin que el amo tuviera que rendir cuentas. Muchos eran prisioneros de guerra, pero otros simplemente habían nacido en esclavitud o habían caído en ella por deudas. Las tareas que realizaban eran interminables: trabajar la tierra en enormes latifundios, atender las casas de los nobles, servir como tutores, cocineros, artesanos o incluso como gladiadores.
Algunos, con suerte, lograban cierto prestigio si su dueño los apreciaba, pero la gran mayoría vivía en condiciones miserables, sometidos a castigos terribles por cualquier falta, por pequeña que fuera. Especialmente cruel era la situación en las minas y canteras, donde los esclavos eran enviados a trabajar hasta la muerte. Sin apenas alimentos, sin descanso y en condiciones insalubres, muchos perecían en pocos meses. Para los romanos, los esclavos de las minas no eran más que herramientas desechables. A pesar de esta opresión, hubo momentos en que los esclavos intentaron rebelarse. La revuelta más famosa fue la encabezada por Espartaco en el año 73 a.C., cuando decenas de miles de esclavos escaparon y desafiaron al poder romano. Aunque inicialmente lograron victorias sorprendentes, finalmente fueron derrotados y su destino fue macabro. Miles fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, dejando un terrible recordatorio de lo que esperaba a quienes osaran rebelarse. La esclavitud no solo sostenía la economía romana, sino que también alimentaba la desigualdad social. Mientras una minoría vivía rodeada de lujos inimaginables, una inmensa mayoría, ciudadanos pobres y esclavos, sufría para mantener en pie el sistema. Y lo más oscuro de todo es que este modelo estaba normalizado. Para los romanos la esclavitud no era algo cuestionable, era simplemente parte del orden natural del mundo. Así, bajo la fachada de mármol y grandeza, Roma escondía un mundo de sufrimiento y explotación humana, un lado oscuro que pocas veces se muestra en las historias de gloria del imperio. Capítulo 7. Tortura y ejecuciones. La brutalidad de la ley romana. Si bien Roma se enorgullecía de su sistema legal, detrás de sus leyes y tribunales había métodos de castigo que hoy consideraríamos auténticamente bárbaros. La tortura era una práctica habitual en los interrogatorios. Especialmente si el acusado era esclavo, no hacía falta más que una sospecha para someterlo a tormentos brutales. Golpes, latigazos, dislocaciones, quemaduras. Todo era válido para obtener una confesión. Para los ciudadanos romanos la tortura de un esclavo no despertaba compasión. Era simplemente una herramienta más de la justicia. Pero no solo los esclavos sufrían esta violencia. Las penas para delitos considerados graves, como traición o asesinato, podían incluir formas terribles de ejecución pública. Una de las más temidas era la crucifixión, una muerte lenta y dolorosa que dejaba al condenado expuesto al sol, al frío y a las burlas de la multitud durante días antes de morir asfixiado o desangrado. Otra forma de ejecución particularmente cruel era la damnatio ad bestias, la condena a ser devorado por fieras en el anfiteatro. Los condenados eran arrojados a la arena sin armas, para ser destrozados ante los aplausos del público. Esta práctica no solo servía de entretenimiento, sino también como advertencia pública de lo que ocurría a los enemigos de Roma. En casos de parricidio, asesinato de un padre o madre, la condena incluía un ritual escalofriante. El culpable era metido en un saco junto con animales vivos, como serpientes, gallos o perros, y arrojado al río. Una forma de castigo simbólica y extremadamente cruel que reflejaba la importancia de la familia en la cultura romana y el horror de su justicia. Los métodos de ejecución no eran solo castigos. Eran espectáculos públicos diseñados para infundir miedo y mantener el control social. Las plazas y anfiteatros se llenaban de espectadores que acudían como si se tratara de una celebración. Incluso fuera de Roma, en las provincias,
Los gobernadores aplicaban estas penas para asegurar la obediencia de los pueblos conquistados. Las ejecuciones eran un mensaje claro. Desafiar a Roma traía consecuencias terribles. Así, bajo la apariencia de un sistema legal avanzado para su época, Roma escondía una crueldad institucionalizada. La justicia romana no se basaba solo en leyes y derechos. También se sostenía sobre el dolor, la tortura y la muerte pública como herramienta de control. Capítulo 8. Corrupción y decadencia. El precio del poder. El poder en Roma era codiciado, pero también corrupto. Desde el Senado hasta los cargos provinciales, la corrupción estaba presente en todos los niveles de la administración imperial. Los senadores y magistrados no dudaban en enriquecerse a costa del pueblo y de los territorios conquistados. Los gobernadores de provincias, por ejemplo, solían exprimir hasta el último denario de las poblaciones locales, imponiendo impuestos abusivos y aceptando sobornos para garantizar favores o mirar hacia otro lado. A menudo, estos cargos no se conseguían por mérito, sino comprándolos directamente, lo que convertía al imperio en una maquinaria al servicio de la ambición individual. Pero la corrupción no se limitaba al dinero, también alcanzaba la moral. El lujo extremo de las élites romanas contrastaba con la miseria de las clases bajas. Banquetes extravagantes, orgías interminables, gasto desmedido en villas y monumentos personales. Todo mientras gran parte de la población apenas sobrevivía. Los emperadores mismos daban ejemplo de excesos y decadencia. Algunos de ellos, como Calígula, llegaron a convertir el palacio imperial en un escenario de locura y derroche. Calígula, de hecho, pasó a la historia por actos escandalosos. Nombró cónsul a su caballo, organizó banquetes en los que los invitados debían comer oro en polvo y se creía un dios viviente al que había que adorar. Nerón no se quedaba atrás. Mientras Roma ardía en un incendio devastador, se dice que él cantaba y tocaba la lira. Posteriormente, culpó a los cristianos y ordenó una persecución brutal, utilizando sus muertes para entretenerse en espectáculos públicos. El poder corrompía y lo hacía rápidamente. Los cargos imperiales eran una vía para el enriquecimiento personal, sin importar el sufrimiento que generaban sus decisiones. Con el paso de los siglos, esta corrupción interna debilitó las estructuras del imperio. Mientras las élites seguían entregadas a sus placeres y derroches, las fronteras romanas se volvían cada vez más vulnerables. La decadencia moral terminó afectando también la eficacia militar y administrativa. En el fondo, el lujo y la corrupción no eran solo defectos de algunos individuos. Eran síntomas de un sistema agotado, incapaz de sostener el inmenso territorio que había conquistado. El lado oscuro del Imperio Romano no fue solo violencia y opresión, también fue corrupción, abuso de poder y una decadencia que, al final, terminaría llevándolo a su propia ruina. Capítulo 9. El infanticidio y el abandono de niños. En la antigua Roma, la vida humana no siempre tenía el mismo valor, y los más vulnerables, los recién nacidos, podían ser víctimas de decisiones crueles y despiadadas. El infanticidio y el abandono de niños eran prácticas toleradas socialmente. Si un padre no deseaba criar a un hijo, ya fuera por motivos económicos, porque el niño tenía alguna discapacidad o simplemente porque no era varón, podía abandonarlo sin que la ley lo condenara por ello. Existía incluso un ritual llamado expositio.
Al nacer el bebé, el padre lo examinaba y decidía si lo aceptaba en la familia. Si no lo hacía, el niño podía ser dejado en cualquier lugar público, especialmente en las afueras de la ciudad o cerca de los templos. Allí, los abandonados morían o eran recogidos por extraños, pero no para salvarlos, sino muchas veces para venderlos como esclavos o explotarlos en la mendicidad. Las niñas eran las más vulnerables. El abandono femenino era mucho más común que el de los varones, ya que los hijos varones eran valorados como futuros herederos y sostén económico, mientras que las hijas eran vistas como una carga, sobre todo porque había que proporcionarles dote para casarlas. Pero no siempre se trataba de abandono. En algunos casos, los recién nacidos eran directamente asesinados, sobre todo si presentaban deformidades o enfermedades. Para los romanos, esto no era considerado un crimen, sino una forma de proteger a la familia de futuras dificultades. El Estado romano, lejos de condenar estas prácticas, las aceptaba como parte de la organización familiar. La patria potestad daba al padre un poder casi absoluto sobre sus hijos, incluso sobre su vida o muerte, en los primeros días de vida. A pesar de su inmenso poder y riqueza, la sociedad romana no desarrolló instituciones de protección a la infancia. Al contrario, la fragilidad de los niños quedaba al arbitrio de decisiones individuales marcadas por el pragmatismo o la crueldad. El infanticidio y el abandono reflejan otra cara oscura de Roma. Una civilización que asombró al mundo por sus logros arquitectónicos, militares y jurídicos, pero que, en su seno, permitía que los más inocentes fueran descartados como si fueran objetos sin valor. Capítulo 10. Persecución religiosa. El terror contra los cristianos. En sus primeros siglos, Roma fue un imperio tolerante con la diversidad religiosa. Siempre que los pueblos conquistados respetaran las costumbres romanas y adoraran, al menos en parte, a los dioses del panteón imperial. Pero con la llegada del cristianismo, todo cambió. Los cristianos se negaban a rendir culto al emperador y a los dioses romanos, algo que las autoridades veían como un acto de traición. Para Roma, no adorar a sus dioses era casi como atacar al propio Estado. Comenzaron entonces las persecuciones, uno de los episodios más oscuros de su historia. Durante siglos, miles de cristianos fueron detenidos, torturados y ejecutados de formas atroces. El anfiteatro y el circo se convirtieron en escenarios de este terror. Hombres, mujeres y niños cristianos fueron arrojados a las fieras, crucificados o quemados vivos, muchas veces ante multitudes que asistían como si fuera un espectáculo más. Uno de los momentos más terribles ocurrió bajo el gobierno de Nerón. Después del gran incendio que destruyó buena parte de Roma en el año 64 d.C., Nerón culpó a los cristianos y ordenó una represión brutal. Decenas fueron cubiertos con pieles de animales y despedazados por perros. Otros fueron empalados y quemados para iluminar los jardines imperiales durante la noche. A pesar de estos horrores, la fe cristiana no desapareció. Al contrario, creció en las sombras, en catacumbas y casas clandestinas, hasta que siglos más tarde terminaría convirtiéndose en la religión oficial del imperio. Paradójicamente, la persecución que intentaba destruir a los cristianos terminó por fortalecerlos. Pero el precio que pagaron fue altísimo. Miles de mártires sacrificados en nombre de un imperio que no toleraba que nadie desafiara su autoridad divina. Este último capítulo revela cómo Roma,
que se enorgullecía de su civilización y su poder, recurrió también a la intolerancia y al terror para controlar a quienes pensaban diferente. Así, el lado oscuro del Imperio Romano no solo se ve en sus guerras o en su esclavitud, sino también en su incapacidad para aceptar la diversidad religiosa y en su empeño en usar la violencia como única respuesta frente a la diferencia. Y así llegamos al final de este recorrido por el lado más oscuro del Imperio Romano. Un viaje entre sombras, sangre, poder y sufrimiento que nos recuerda que detrás de los grandes imperios siempre hay historias que rara vez se cuentan. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenidos como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo viaje al pasado.